Bueno, en este video vamos a explicar, como el tema aquí lo establece, las relaciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Las relaciones trigonométricas inversas son utilizadas con la finalidad de encontrar el valor de los ángulos, los cuales están en términos de las relaciones trigonométricas con valores numéricos. ¿Sí? Bajo estas relaciones trigonométricas tenemos, por ejemplo, el seno de 45 grados es 0.7071 o raíz de 2 sobre 2. Entonces utilizamos el valor de 0.7071 o raíz de 2 sobre 2 para obtener el ángulo. ¿Sí? Estas relaciones trigonométricas inversas se puede decir que son las siguientes. Observémoslas, compañeros. Miren, ¿sí? Estas relaciones trigonométricas, observemos, que son las más comunes, están dadas de la siguiente manera. Ángulo seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo se calcula tomando el ángulo seno, ¿sí?, de el cateto opuesto entre la hipotenusa. En la calculadora puede aparecer, en vez de ángulo seno o arco seno, puede aparecer seno a la menos 1. Este valor CY entre H puede dar un valor N1. ¿Sí? Y así obtenemos de alguna manera el valor del ángulo con esta relación inversa. También existe el ángulo coseno. Si el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces el ángulo coseno me va a dar precisamente el ángulo coseno de ese valor. También en la calculadora puede aparecer como coseno a la menos 1 de un valor determinado. Yo puedo decir que Cx entre H es N2. Y también existe la función ángulo tangente. ¿Sí? Y en la calculadora va a aparecer tangente a la menos 1. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que representan estas funciones? Por ejemplo, la interpretación geométrica quiere decir el ángulo cuyo seno es, por ejemplo, este valor CY entre H. ¿Sí? Suponiendo, fíjense, suponiendo que yo digo, ¿sí?, que este valor, fíjense, aquí lo voy a escribir. Vamos a suponer que yo tengo aquí el valor de 1. Y en toda esta hipotenusa yo tengo el valor de 2. Eso quiere decir que de aquí este valor está duplicado acá. Cuando yo tengo aquí el valor de 1 y aquí yo tengo 2 veces ese valor, y obviamente se forma un triángulo aquí, un ángulo de 90 grados, la pregunta es, si aquí es 1 y aquí es 2, ¿qué ángulo voy a tener? Pues yo sé que es 1 entre 2 me da un medio. Si yo tengo un medio, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces yo voy a ver que ese ángulo, este ángulo de aquí va a ser de 30 grados. ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Pues precisamente porque en un anterior video me doy cuenta que el seno de 30 grados, aquí está,
¿Me dio cuánto? 1/2. Este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Entonces ahora nos dan estos valores y nosotros debemos de sacar estos. Nos dan, por ejemplo, el ángulo coseno de raíz de 3 sobre 2 o ángulo cuyo coseno es 0.866. Me da 30 grados. El ángulo cuya tangente, por decir algo, es raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Que es el valor de 0.577. ¿A qué ángulo corresponde esto? Esto querría decir, mi cateto opuesto es de raíz de 3, mi cateto adyacente es 3. ¿A qué valor corresponde? Pues corresponde a un ángulo de 30 grados. ¿Sí? A eso se refiere las funciones, las relaciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo más común, el ángulo seno, el ángulo coseno y el ángulo tangente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de aplicación de estas funciones trigonométricas. Y precisamente, ¿sí?, vamos a ver cómo se utilizan, cómo son utilizadas los aprendizajes que ya se han hecho respecto al uso de estas relaciones trigonométricas. En el primer caso se pide, ¿sí?, encuentre los valores de los ángulos alfa y beta de los siguientes triángulos. Observen, ¿sí?, alfa y beta. Dice, encuentre los valores de los ángulos. Yo no sé cuánto vale alfa, no sé cuánto vale beta, pero sí sé que mide 3 y mide 6. En este caso, no sé qué valor de los ángulos sean estos, pero sé que el cateto adyacente a alfa vale 8 y este vale 5. Bueno, entonces, dice aquí solución. Para este inciso A, ¿sí?, yo puedo decir que la tangente de alfa, o sea, la tangente de este ángulo, sabemos que es cateto opuesto, 6, sobre cateto adyacente, sobre 3. Ahí está. ¿Cuánto me da? Me da 2. Y lo que estoy diciendo, eso vale la tangente. Pero el ángulo alfa va a ser ángulo cuya tangente vale 2. ¿Cuánto es? En la calculadora lo busco y me da 63,42. ¿Pero esto qué significa? Esto significa ángulo cuya tangente es 2, ¿sí?, o ángulo cuya tangente es 6 sobre 3, ¿verdad? Entonces diría lo siguiente. Obviamente, cuando yo tengo aquí 6 y aquí yo tengo 3, ¿verdad? Cuando yo trazo la hipotenusa, ¿a qué ángulo corresponde? Si yo tengo 6 y este es 3, ¿qué ángulo se forma aquí? Obviamente, como es cateto opuesto y es cateto adyacente, tengo que utilizar la función inversa que se llama, la relación inversa que se llama ángulo tangente. Yo ya lo encuentro. ¿Cuánto vale? Dije aquí, el ángulo tangente de 2 es 63,43. Este mide 63,43. Obviamente, para encontrar este otro ángulo, el ángulo beta, yo nada más podría hacer lo siguiente. Hay que recordar que la suma de este ángulo alfa y el ángulo beta me deben de dar 90. Porque 90, sí, los dos sumados 90 con el de 90 de aquí del ángulo recto me daría 180. Los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo deben de ser 180 grados. ¿Sí? Entonces,
yo haría 90 menos 63.43 y ya obtendría este valor de aquí, del ángulo beta. Pero como se trata de utilizar una función trigonométrica inversa, entonces lo voy a sacar de la siguiente manera. Miren, yo hago la tangente de beta, ¿sí? La tangente de beta, me estoy refiriendo a este ángulo. La tangente de beta ahora es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora es. Entonces la tangente de este ángulo beta es 3/6, que me da 1/2. ¿Sí? Tangente de beta es 3/6, 1/2. Y entonces el ángulo beta va a ser ángulo cuya tangente es 1/2. ¿Sí? Este ángulo, ¿sí? Es como decir cuánto vale 3 y cuánto vale 6 esto, ¿qué ángulo tengo aquí? Que 3/6 es lo mismo que 1/2. Bueno, entonces, ¿cuánto me da en la calculadora? Me da 26.56. ¿Sí? Si yo hago esta suma 26 más 63, ¿sí? Más o menos yo voy a tener 90 grados. Obviamente aquí hay más números decimales que se pierden aquí. Pero este más este me debe dar 90. Con estos 90 de aquí ya me va a dar los 180. Ahora bien, ya tengo yo esos valores ya de los ángulos. Si a mí me interesara, fíjense, si a mí me interesara encontrar la hipotenusa, lo puedo hacer con el teorema de Pitágoras, pero también lo puedo hacer con una función trigonométrica, ¿sí? Pero bueno, aquí no me lo pide, no lo hago. Para B, para el ángulo B, perdón, para el ejercicio B, me piden también que encuentre el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Sí? Entonces yo digo tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa es 5 entre 8, ¿sí? 5 entre 8. Y alfa es ángulo tangente de 5 entre 8. ¿Cuánto me da? Me da, ¿sí? Aquí lo podemos ver, 32 grados, ¿sí? Es lo que me da. Esto lo saqué con tangente a la menos 1 también en la calculadora, ¿sí? Entonces así se obtendría. Y el ángulo beta, ¿sí? Nuevamente yo veo este ángulo, va a ser cateto opuesto, la tangente de este ángulo es cateto opuesto 8 entre adyacente 5, ¿sí? Aquí está, 8 entre 5, y beta es el ángulo cuya tangente vale este valor. ¿Cuánto me da? 58, ¿sí? Ustedes ven que 58 más 32, pues me da 90 grados, que son, este más este me da 90 con 90, ya me daría. Ahora la pregunta es, ¿por qué no utilicé el ángulo seno? Bueno, no podría yo utilizar este valor para sacar el ángulo, para sacar este ángulo alfa. No podría utilizar la relación inversa ángulo-seno, porque en el seno hay que tener el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, como no tengo la hipotenusa, entonces hago uso de los catetos que tengo. Sí, aunque aquí yo la pude haber calculado antes, ¿sí? Aquí yo tendría, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería raíz de ¿quién? 5 por 5, 25, más 8 por 8, 64. 25 más 64 me daría 89. ¿Sí? 25 más 64, 89.
Entonces, aquí yo tendría raíz de 89, ¿sí? Suponiendo que yo ya tengo ahí raíz de 89 y a mí me interesa utilizar la función ángulo seno, entonces yo tendría que hacer seno de alfa es 5 entre raíz cuadrada de 89. Y entonces yo diría alfa es el ángulo cuyo seno es 5 entre raíz de 89. Y lo sacaría yo y me iba a dar que alfa es el mismo valor de ¿cuánto? De 63,43. O yo podría decir el coseno de alfa es 8 entre raíz cuadrada de 89. Y el ángulo alfa es ángulo seno de 8 entre raíz de 89. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso lo podría hacer, pero me voy a sujetar a los valores que me están dando como datos. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo comentar al respecto. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo, ¿sí? Las aclaraciones, ¿sí? Dice aquí, si aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular el modelo, ¿verdad? Dice el valor de la hipotenusa H, aquí está. ¿Para qué valor? ¿Sí? Para el valor de A, para el triángulo A. Entonces, no tenemos la hipotenusa, pero sería 3 por 3, 9, más 6 por 6, 36, 45. Este 45 se puede poner como 3 raíz de 5. ¿Sí? Aquí se hace la operación. 6 al cuadrado más 3, 36 más 9, 45. ¿Sí? Este 45 yo lo puedo poner, vamos a ver, ¿sí? Aquí está, 45, ¿sí? Va a ser 9 por 5. Le saco 9 por 5 son 45. Le saco raíz a 9 y raíz a 5. Raíz a 9 es 3. Y raíz de 5 se queda así, porque esta sí es exacta, 3 raíz de 5. Entonces, la hipotenusa es 3 veces la raíz de 5. ¿Sí? O sea, este valor, por eso aparece así, 3 veces la raíz de 5. ¿Sí? Ahora, esa es nada más una manera de escribirlo. ¿Sí? Ahora, dice, si se utiliza la hipotenusa, ¿verdad? Junto con los catetos adyacentes y opuestos, se puede obtener el ángulo alfa y beta con las relaciones que, con las relaciones, aquí observen, ángulo seno y ángulo coseno, ¿sí? Entonces, si se utiliza el triángulo, ya tendríamos ángulo seno, ¿sí? ¿Qué valor tendríamos aquí? 6 entre raíz de 45, porque 6 es el valor del cateto opuesto. Y este es raíz de 45, que es 3 raíz de 5. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos esos valores, ustedes van a notar nuevamente, ¿sí? Se hace la operación y vamos a tener que este valor, 6 sobre raíz de 45 o 6 sobre 3 raíz de 5 me da 0.8944. Cuando yo pongo seno a la menos 1 en la calculadora me da 63,43. Este valor 63,43, que es alfa, ya se había obtenido. Obsérvenlo. Aquí está. ¿Sí? El valor ya se había obtenido de, acá está para A, 63,43. ¿Cómo se obtuvo? Con la función ángulo tangente. Entonces, aquí nada más se aclara,
que independientemente del tipo de función trigonométrica que se esté utilizando, si se utiliza adecuadamente, o sea, más bien qué tipo de relación inversa se utiliza, si se utiliza de manera adecuada, se van a obtener los mismos valores. Aquí también se usó el ángulo coseno. Observen, se hizo lo mismo. Ahora en el ángulo coseno es 6 porque es cateto adyacente. Aquí está. Perdón, es aquí. Es para el ángulo beta. 6 entre quién? Entre este valor de acá. ¿Sí? ¿Y cuánto me da? Aquí dice alfa. A ver, perdón. 63,43 me viene dando este valor. ¿Sí? Alfa. ¿Sí? Y más abajo, ¿sí? Ángulo coseno. ¿Sí? Alfa ángulo coseno. Me viene dando también, como les dije, no, se está utilizando 63,43, pero, a ver, quiero que vean aquí, es 3. Puedo obtener el mismo valor de alfa con la función ángulo coseno o ángulo seno. Aquí me dice 3 sobre raíz de 45 o 3 veces la raíz de 5. Y sí se refiere a este esquema. Sí, se refiere a este esquema. 3 sobre raíz de 45. ¿Sí? Este ángulo es se obtiene con la función ángulo coseno. Quiero que lo observen. ¿Sí? Y es el mismo ángulo. Y aquí, ¿sí? Ahora sí, para el ángulo beta, ¿sí? El ángulo coseno de 6 sobre raíz de 45. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí vemos. Si tengo el ángulo beta es 6, que es el cateto adyacente, sobre hipotenusa, que es raíz de 45, que está marcado como 5, como 3 raíz de 5. ¿Qué ángulo me da? Aquí ustedes observan 26,56, que ya se había sacando, ¿sí? Con el ángulo 26,56, el ángulo beta ya se había sacando. Obsérvenlo ustedes, ¿sí? Con el ángulo tangente, ¿sí? Aquí dice beta. Entonces nuevamente digo, ¿sí? No importa a ustedes qué función utilicen, si la utilizan bien, ¿sí? Y bueno, también podemos obtener, ¿verdad? Con la función ángulo seno, ¿sí? Con la función ángulo seno nosotros íbamos a utilizar, si ustedes aquí observan, ¿sí? Ángulo seno de 3 sobre 3 veces la raíz de 5. Pero esto, ¿para qué ángulo? Pues este es para este que tenemos aquí, ¿no? Ángulo seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan, compañeros, van a ver precisamente de las cosas importantísimas, ¿sí? Es que no importa qué función trigonométrica se esté utilizando, ¿sí? No importa. Lo importante es saber utilizarlas, ¿sí? Y van a obtener los mismos valores. Bueno, ese es por lo pronto y damos por terminado el video.